8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Saludamos a esta hora vía telemática a la doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que está ya con nosotros para conversar sobre este informe emitido por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional respecto al caso Pandora Papers. ¿Cómo está, doctora Ron? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Alrededor de las conclusiones de este informe se ha generado un verdadero escándalo al punto que desde el Gobierno Nacional se ha señalado que detrás de este informe hay intentos de desestabilización, de golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se trata de eso, un informe que no tiene el carácter vinculante, que tiene que llevarse al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué tan posible es que estas 6 recomendaciones que ha hecho la comisión que investigó este caso sean acogidas por la Asamblea Nacional y que estas recomendaciones pues sirvan para que sean constitucionalmente bien elaboradas o estén bien planteadas como para que sean acogidas? Ese es el punto. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Licenia, Alexis. A ver, hay algo creo que importante señalar en el tema del informe de Pandora Papers de la Comisión de Garantías Constitucionales, y es que tiene algunos errores en cuanto a la forma en que ha sido emitida, ¿no es cierto?, y a las conclusiones también, y errores, digo yo, a nivel conceptual y constitucional. Sin embargo, este informe tiene que llegar a conocimiento del Pleno, independientemente de lo que haya sucedido en el informe, ¿no es cierto? Esto tiene que llegar al conocimiento del Pleno y el Pleno deberá tomar una decisión sobre la base de las recomendaciones establecidas. Ahora, la primera recomendación tiene que ver con la comparecencia del presidente de la República al Pleno para explicar justamente el caso Pandora Papers. Esta recomendación puede ser acogida por el Pleno de la Corte, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente tiene todavía la posibilidad de no asistir, ¿no? Esto de aquí no es obligatorio, no hay una obligación constitucional de que el presidente acuda si no está en el marco de un juicio político o en el marco de una destitución, y ninguna de esas dos cosas ha ocurrido todavía. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Hay algunas dudas, sobre todo con respecto de, digamos, si este informe es vinculante, no es vinculante. Todos sabemos que es de origen político, este proceso es político. Y ayer me reía porque escuchaba a una periodista que le cuestionaba a uno de los legisladores diciéndole que se ha politizado el informe. Pues es obvio, pues la naturaleza de la asamblea es política. ¿Qué quieren? Que se deportivice, ¿no? Pero bueno, de esas cosas tenemos también en el periodismo. En las últimas horas se ha conocido de que este informe incluyó cositas de última hora, ¿no? Lo ha denunciado así un legislador de Pachacuti. ¿Eso le resta validez al informe, le resta legitimidad al informe? ¿Hasta dónde se puede llegar? Ayer vi sectores vinculados a la Revolución Ciudadana dándole palo a Pavel Muñoz por algo que además a mí me queda clarísimo. Lo ha dicho Pavel Muñoz en una entrevista en horas de la mañana, ayer en televisión. No hay causales por el momento, ni para la destitución del presidente, ni para ir a un juicio político. Yo quisiera que nos aclare eso, porque ayer veía, insisto una vez más, ¿no?, porque además somos expertos para dar palo a la gente que además viene de la misma cuña. El correísmo dándole palo a Pavel Muñoz. ¿Hay o no hay razones para destituir y enjuiciar al presidente Lasso? No hay, Alexis, porque, bueno, esto es algo que es fácil de analizar. La Constitución establece solo 2 posibilidades de que el presidente de la República sea destituido. Y esas son justamente el juicio político, que está establecido en el artículo 129, y la muerte cruzada, digamos, la destitución. En el contexto de una muerte cruzada, de acuerdo al artículo 130, que es más o menos por donde pareciera querer seguir el informe. El informe no lo aclara, ¿no? Pero pareciera querer seguir por este tema de la muerte cruzada. En cualquiera de estos 2 escenarios existen causales claramente establecidas en la Constitución, y como ustedes conocen, la Constitución no permite ir más allá de lo que establece, ¿no es cierto? Entonces, las causales son taxativas para la destitución del presidente de la República, y eso tiene una razón de ser, y es precisamente proteger la estabilidad institucional del país. Y esas causales son, en el caso del juicio político, son delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado, y delitos de lesa humanidad. Y en el caso de la destitución, en el contexto de la muerte cruzada,
es básicamente que el presidente se hubiese arrogado funciones que no estén establecidas constitucionalmente, que no es el caso, y luego la grave conmoción interna que por ahí pareciera querer seguir el informe porque dice el artículo 130, numeral 2. Pero no existe tampoco esta posibilidad de que la defraudación tributaria, que es lo que se está, una posible defraudación tributaria, que es lo que se está discutiendo, se enmarque en una grave conmoción interna. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que haya ocurrido, ¿no es cierto?, de si lo consideramos mal o bien, o si realmente ocurrió o no ocurrió la defraudación tributaria, que eso es algo que debiera analizarse judicialmente, esto no genera conmoción interna. No genera alarma social, no genera, no pone en riesgo derechos constitucionales. Entonces, el irse por esa causal, creo que es un error, primero conceptual, digo yo, porque además que el informe lo califica de todas inadecuado, porque el concepto exacto o técnico es crisis política y grave conmoción, grave crisis política y conmoción interna. Y el informe solamente habla de grave conmoción social, además. Entonces, no solamente que se va o que incurre o que toma, mejor dicho, una causal que no es adecuada, sino que además la nomina de forma incorrecta. Doctora Ron, otro tema que está generando polémica es que tiene que ver con la atribución que tiene o no tiene la Asamblea Nacional para acoger esta resolución que se hace en este informe del levantamiento del sigilo bancario. El presidente de la República, al asumir el cargo, entendería yo que ya autorizó que se levante ese sigilo bancario. Entonces, bueno, en el marco de esta investigación hubo incluso una decisión judicial que impidió levantar ese sigilo bancario y que las personas que estaban indagando en este caso accedan a información. ¿La Asamblea tiene entre sus facultades pedir el levantamiento del sigilo bancario? Podría, sí, podría ordenarlo, digamos, disponerlo en función justamente de la disposición o de la recomendación, mejor dicho, que consta en el informe. Sin embargo, esto aquí no es como llover sobre mojado, porque ya existe esa posibilidad, ¿no? El artículo 231 de la Constitución, si no me equivoco, establece esta posibilidad, la obligación de todo servidor público de levantar, de autorizar que se levante el sigilo bancario de todas sus cuentas y toda la información que resulte trascendente. Entonces, esto ya está, ¿no? Ya lo establece así la Constitución. Ahora podría la Asamblea disponerlo en ese sentido, pero creo que no modificaría más allá de lo que ya ha ocurrido. Ahora, doctora, a ver, yo quiero dejarles en claro, porque además como aquí todo lo vemos en blanco y negro, la precisión que hacía la doctora Ron con respecto de lo que dice la Constitución es lo que dice la Constitución. Ahora, este libro puede ser interpretado al antojo de quien esté conformando una mayoría en la Asamblea. No podemos olvidarnos de que en este país se destituyó a un presidente cuando 44 diputados decidieron autoproclamarse psiquiatras y lo diagnosticaron como loco a Bucaram, y Bucaram tuvo que irse a su casa. Eso hizo un parlamento reunido además en un complejo que no era el parlamento, que no era la Asamblea ni el Congreso, decidió destituir a un presidente que estaba sentado en el solio presidencial por abandono del cargo, ¿no? Entonces, este librito, que es la Constitución, puede ser interpretado también de la manera que se le antoje al poder o a la clase política. Entonces eso dependerá también de la voluntad política. Pero yo quiero referirme a un caso en el que sí creo que el presidente Lasso tiene que asumir la responsabilidad de ser el primer mandatario, el jefe del Estado, o como quieras llamarse. Y es devolverle un poco la institucionalidad de este país. La Asamblea, nos guste o no nos guste, es la representación de todo el Estado ecuatoriano, es el primer poder del Estado. Y el presidente Lasso, aunque no conste en este librito, que está obligado a ir a la Asamblea, debería, doctora, debería. Este es un tema de la institucionalidad, de las funciones además que tiene el presidente. Y porque el presidente ha dicho que el que nada debe, nada teme, que el baño de la verdad, que él irá a la comisión que sea, al pleno o a donde sea para decirle al país la verdad. Bueno, es este momento en el que el presidente tiene que asumir precisamente el valor de esa palabra que él ha dicho en televisión nacional. Está claro que no tiene obligación de ir, porque no lo dice la Constitución ni ninguna ley adicional, pero a su criterio, el presidente, si ya se ha hecho este llamado, debería asistir precisamente por eso, para devolverle la institucionalidad al país, ¿o no?
Alexis, coincido con usted en esto. El presidente no tiene una consecuencia jurídica si no asiste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también esto es importante, ¿no? El presidente tiene que asistir cuando está en estos dos escenarios que remarcamos, o en juicio político, pero ya desarrollándose, o en la destitución en el contexto de la muerte cruzada, y aún así podría no asistir, podría decidir renunciar a su derecho a la defensa. Es decir, el presidente tiene la obligación de ir en estos dos escenarios, pero podría incluso renunciar en ese momento a asistir a la Asamblea Nacional. En este momento no tiene una obligación jurídica, pero sí yo creo que también es necesario que el presidente un poco aclare a la ciudadanía, sobre todo porque podría generar un desgaste a su capital político, que es importante considerar. Entonces, quizás una comparecencia a la Asamblea Nacional sea importante, no en función jurídicamente de una obligación jurídica, sino precisamente para efectos de que políticamente él también se escuche su versión, ¿no? Y en este sentido también yo creo que el proteger la institucionalidad del país no solamente va desde el presidente a la Asamblea, que es esta comparecencia que yo creo que la ciudadanía también espera, pero también la actuación de la Asamblea respecto al Ejecutivo, ¿no? Las dos funciones son funciones primordiales en el sistema democrático. Y la actuación que puede tener la Asamblea a través de informes que están redactados de forma inadecuada, con conclusiones tal vez que no son las más adecuadas en función del marco constitucional, también nos genera o le genera precisamente un desgaste político a la Asamblea, y también va minando un poco la estabilidad institucional del país. Doctora Ron, para finalizar, al ser como dijo Alexis, un informe político que tiene recomendaciones, que no hay una decisión legislativa del Pleno como tal, ¿se justifica la campaña que estamos viviendo en estos últimos días de un supuesto intento de golpe de Estado que hay detrás de este informe, de una supuesta intención de desestabilización a un gobierno, cuando este informe, por lo que usted dice, no tendría efectos jurídicos al tratarse de un informe político que luego va a pasar al conocimiento de todos los asambleístas? Y hemos visto las posiciones que han adoptado los legisladores del Partido Social Cristiano, de un sector del mismo Pachacútec, de la Izquierda Democrática, que parece un integrante más del BAN, que es el grupo de asambleístas del oficialismo. Entonces, ¿se justifican estos temores que vienen desde el gobierno nacional al ser un informe político? Desestabilización política no creo, ¿no? Yo creo que también la Asamblea está ejerciendo una de sus funciones, que es la de fiscalizar, ¿no? Está justamente en ese marco. Yo creo que lo que tendría que ocurrir es que ese proceso de fiscalización se lleve a cabo de forma adecuada. Un poco aquí lo que yo quiero resaltar es el cumplimiento, sobre todo de la forma, ¿no? Y del respeto de competencias, tanto de las dos funciones, pero creo que la Asamblea hace bien en fiscalizar, porque está dentro de su competencia. Entonces tampoco creo que es adecuado restringirle esa competencia, digamos, bajo el argumento de que desestabiliza el poder. Entonces creo que mientras las dos funciones hagan bien o ejecuten bien o desarrollen bien las funciones constitucionales que tienen, no hay ningún problema, ¿no? Esta tensión que estamos notando entre el Ejecutivo y el Legislativo, digo yo, en este momento es propio de un sistema democrático, ¿no? No es algo que realmente nos deba tener en vilo, nos deba tener en expectativa la ciudadanía por qué va a pasar. Creo que es propio la tensión, sobre todo porque tenemos una asamblea con mayoría que no es una mayoría del gobierno, ¿no? Entonces, esto aquí creo que es un movimiento natural de un sistema democrático parcialmente sano. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Siempre un gusto conversar con usted. La doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista, que nos acompañó en Punto Noticias Primera Emisión. Muchísimas gracias.